Ujú. Bien, bien. Bueno, hoy estoy con Montserrat Simón, que tengo la alegría de que fuera mi profesora de sánscrito. Y además, no solamente de sánscrito, porque la verdad es que nuestras clases eran eh, como charlas filosóficas también. Y bueno, nada, quería compartirla en esta semana del yoga a Monse. Monse, te doy la bienvenida. Monse estudió filosofía en la Universidad de Barcelona, se especializó en historia de las religiones y después los caminos la fueron llevando también al yoga y al estudio de la ciencia del sánscrito. Y viajó a Benares o Varanasi a hacer un estudio más profundo de la ciencia y ahí también unió su conocimiento o profundizó su conocimiento en las filosofías orientales y ahora mismo se dedica al asesoramiento filosófico. Ahora lo vamos a explicar un poquitito a esto, Monse, porque da curiosidad. Bienvenida, te agradezco muchísimo que estés aquí y que nos des tiempo. Igualmente, Melania, el que hayas pensado en mí, me alegro un montón de verte y de poder compartir este espacio, este ratito juntas. Mm. Monse estaba leyendo en tu biografía, las biografías son como retazos, ¿no? De lo que somos las personas y lo que vamos eligiendo contar, pero es muy linda cómo vas llevándola, cómo en realidad tu biografía es realmente tu hoja de vida, ¿no? Como un pasito fue llevando a otro ahí. Y cómo fue que, a mí me gustaría saber cómo fue que la filosofía se instala en tu vida y qué es la filosofía en la vida cotidiana en realidad, ¿no? ¿Qué te Mm. trajo? Claro. Jo, es una de las cosas, ¿no? Cuando siempre que me planto, que me piden en algún sitio para la web o así, ¿no? Esta parte de la biografía, de describe, dinos un poco quién eres, me parece tan complicado, ¿no? Siempre esta cosa de, bueno, ¿quién soy exactamente, ¿no? Y, y es gracioso, ¿eh? Ir resiguiendo ese hilo porque al final a veces me doy cuenta de que la vida nos va llevando. O sea, que he elegido relativamente, ¿no? O que a mí me ha parecido que elegía, pero que la vida me ha ido llevando. Entonces, bueno, pues me estudié filosofía porque había esa inquietud interna de qué es esto de la vida, de qué va esto y ese anhelo, ¿no? De comprender mejor al ser humano y de comprender mejor lo que significa ser humano. Gran Y eso tema. yo creo que es lo que me llevó, pero eso lo veo ahora posterior y no cuando me paro a mirar, ¿no? En su momento fue todo tan... Yo quería estudiar psicología y acabé estudiando filosofía porque por el consejo de dos o tres personas, mientras que había igual una profesora que estaba en contra, me decía, no, pero estudia primero otra carrera, que la filosofía no tiene futuro. Y luego ya estudiarás filosofía y por suerte no le hice caso y estudié filosofía y agradezco enormemente porque para mí estudiar filosofía ha sido y sigue siendo un, un mirar hacia adentro, ¿no? Un recorrido de mirar hacia adentro y bueno, y tú decías ahora, bueno, ¿qué es esto de la filosofía práctica o cómo es esto de... Pues es que para mí una filosofía que no esté conectada con la forma en la que veo el mundo y por lo tanto en la que lo vivo, no tiene ningún sentido. Es solo hablar por hablar o es hacer un poco de... Intelectualización, claro. Eso vos Entonces, ves que, perdón que te interrumpa, pero esto que acabas de decir es interesante porque hay algo en el recurso filosófico de la autoindagación, ¿no? Que es como es como si fuera el instrumento, ¿no? Del pensamiento. Ese pensar a sí mismo, igual me gustaría que lo describas vos, porque a lo mejor no estoy mal entendiendo. De alguna manera te ayuda a mirarte y a salir, o sea, es como una herramienta para entrar en ti, pero también para salir de ti, ¿no? Y para relacionarte. ¿Cómo es la autoindagación y la filosofía puesta al servicio del otro también?
Claro, esto es algo importante, esto que señalas, ¿no? Yo creo que vivimos, o sea, que en nuestra sociedad, en nuestro mundo, tendemos a vivir muy hacia afuera. Entonces, claro, cuando hablamos de ese recorrido interior, es verdad que caemos en el peligro, o parece que haya el peligro de quedarnos también encerrados, ensimismados en nosotros. Pero no, efectivamente, este recorrido tiene sentido en la medida en que penetro en lo más profundo de mí para comprender eh, desde dónde actúo, desde dónde hago, desde dónde me entrego, desde dónde hablo. Y eso es lo que me permite luego hacer ese camino otra vez hacia afuera, pero de una forma muy distinta, de una forma transformada, como siendo consciente. ¿No? Dos personas pueden hacer la misma acción, podemos hacer exactamente la misma acción aparentemente, pero lo cambia todo quien la hace desde la escucha interna, desde haber parado un momento en ese lugar profundo de silencio o de presencia, que el que la hace de forma automática, porque sí, sin saber por qué. Y aparentemente es lo mismo. Entonces, yo creo que eso es fundamental y es importante eso, recuperarlo en la filosofía, porque en Occidente yo creo que es algo que tendió a perderse, ¿no? Como que nos fuimos a una filosofía muy teórica, como que pareciera que estuviese desconectada de la forma de vivir, de lo que hacemos, ¿no? Yo puedo decir una cosa y hacer otra cosa completamente distinta, y no, esto no va así. La forma en la que veo el mundo o lo que digo debería ir en consonancia o debe de ser transformador, debe haber una comprensión que haga que algo se transforme en mi modo de actuar y de estar. Esa, vos que tuviste la posibilidad de estudiar en la India y además de meterte con el estudio de las religiones, ¿no? De las religiones, imagino, de todo tipo y también monoteístas, ¿qué, qué le aporta a la mirada filosófica, o sea, a la mirada filosófica a la que nosotros tenemos acceso en los ámbitos académicos, universitarios, ¿no? Yo no sé, yo estudié 5 años de filosofía en la universidad y antropología cristiana y estas cosas, y lo recuerdo tal como vos lo decís, ¿no? Como una herramienta que a mí me ayudaba a autopensarme, pero era como eh, estructurada racionalmente, o sea, no había ese disparo que a lo mejor desde mi punto de vista habita en las filosofías orientales, ¿no? Que es como que está como metido, es como hay algo que está embarrado en la vida, ¿no? Metido en la naturaleza, metido en la conciencia, en los rituales, en el cotidiano de la gente. ¿Cómo fue para vos encontrarte con eso y qué te atrajo de la filosofía de por allí? De las filosofías orientales, bueno, yo empecé igual un poco como más atraída por el taoísmo y el zen y por lo tanto por el budismo o alguna forma de budismo, que fue lo primero que cayó en mis manos en mis años de juventud. Y luego, por lo que decía antes, ¿no? Como que algo fue haciendo que me fuese yendo para India casi casualmente, las casualidades de la vida. Siempre cuento la anécdota que a mí India era un país que siempre estaba ahí latente, porque cuando yo era pequeña escuchaba a mi madre hablar de los indios y mi madre era una enamorada de los indios norteamericanos. Pero yo de pequeña pensaba, pues los indios vendrán de la India y algo así como Colón, confundí las Indias, pues yo pensé, bueno, los indios, pues de la India, hasta que luego ya de mayor, pues ya entendí que no, que eran dos cosas distintas, pero eso de la India siempre quedó ahí. Y respecto a lo que dices de la filosofía y la práctica, claro, es verdad que en las filosofías orientales la praxis ha estado siempre muy presente como algo indisociable de la filosofía. Por supuesto que también ellos mismos tienen sus puntos críticos. Cuando vamos a las Upanishads, por ejemplo, nos encontramos con avisos de que no por erudición se llega a la liberación. Por lo tanto, hay una crítica también a esa erudición que tiende a veces como a desconectarse de un conocimiento profundo más,
más saboreado, más asentado y más, yo diría, más auténtico. Más auténtico, que no se pierda del automatismo de los rituales, porque el ritual tiene mucho sentido siempre que sea una herramienta que ilumina, que nos reconecta, pero no en el momento en que se convierte en automatismo o en superstición, desde mi punto de vista. Y esto en Occidente sí que ha habido una disociación más fuerte, porque yo creo que también por cuestiones históricas, ¿no? Esa disociación también, esta cosa entre el poder, la institución de la iglesia, en la división de poderes, etcétera. No sé muy bien, ¿no? Qué ha sido lo que hizo que se notase más la disociación entre praxis y digamos, teoría. Y que no era Dice que así en hay, la antigüedad, ¿eh? Pero... no, claro. Dice que hay una corriente de pensadores que dicen y que repiten, sobre todo en el ámbito nuestro del yoga, muchos profesores de yoga también, que hay un antes y un después de Kant, ¿no? Como si fuera de alguna manera, no el culpable, pero el momento, no Kant solo, ¿no? Sino toda esta escuela que instala muy claramente o la explica de tal manera que todos se engancharon con la dualidad. Es una corriente que yo, que yo siempre me pregunto, ¿habrá sido ahí? ¿Realmente fue ahí? ¿Fue en esta época? Porque viste que hay épocas, hay como temporadas, ¿no? La temporada Freud, la temporada de Schopenhauer, o qué sé yo, no sé, de pensadores, o vivimos en contextos donde se van moviendo los sistemas de pensamiento y de autorreflexión de una manera, y de repente no quiero decir que se pone de moda, pero como se instaura algo, hay como algo que sintetiza un deseo o una necesidad más social, ¿no? Y lo de Kant a mí me llama la atención, siempre me lo pregunto, ahora que estoy con vos me gustaría saberlo, a ver qué opinas. Sí, hombre, yo no sé si me atrevería a responsabilizar a Kant de ello en absoluto, ¿no? Claro, Pero sí que es verdad que dentro de que todo ya viene de un recorrido, también de una concepción del individuo, es decir, la concepción del individuo como algo separado, digamos, que no sea solo el concepto, digamos, dentro de la familia o dentro de la sociedad, ya empieza, digamos, a tomar carrera antes, ¿no? Ya creo que con el Renacimiento es cuando empieza, digamos, toda esta cosa de esta idea de ese camino, ese proceso de individuación, ¿no? Que igual en la antigüedad no era tan claro ni el concepto de la persona y demás, pero sí que es verdad que pues a partir del siglo XVIII, todo el racionalismo, el siglo de las luces, y abre una etapa a un concepto, digamos, de verdad que está muy vinculado a la ciencia y a lo que yo he acabado llamando cientificismo, ¿no? O sea, como esta idea de que solo lo que se demuestra a través a través de la ciencia, y por lo tanto utilizando los medios que tiene la ciencia actualmente para ello, es válido como conocimiento, y eso no es verdad en absoluto. Hay muchas formas de conocimiento para las cuales la ciencia queda muy corta, queda muy corta, muy limitada, porque son dos parámetros muy válidos para el análisis de determinada realidad, pero solo de una determinada realidad muy limitada. Y decir que todo lo que no sea, digamos, susceptible de entrar bajo este método científico de la hipótesis y la demostración de la hipótesis y demás, pues que quede fuera eso es dejar muchísima realidad fuera. Y bueno, ahí sí que hay lo que tú dices, ¿no? Como un cambio muy notable a partir de esa época. Sí. que sigue todavía bastante vigente, ¿no? Si bien ahora estamos como atravesando una apertura, o por lo menos yo lo percibo así, ¿no? Una apertura incluso a la manera de relacionarnos con los maestros, menos verticalista, ¿no? Más como hay
muchos temas que quiero hablar con vos. No me tengo que acordar de otro, pero aquí lo voy a poner acá. El tema de los maestros, de la forma de enseñar, ¿no? También era, hay formas tradicionales de enseñar la filosofía o de llevarte de la manita, ¿no? Para utilizar los recursos de la filosofía, de la autoindagación y pensar en la vida, en el cosmos, en la tierra, en sí misma, esto, por ejemplo, los griegos eran unos maestros en eso, en el sentido de el tipo de relación que tenían con, con sus discípulos, era como la relación del el guru shishya, ¿no? El maestro y el discípulo. ¿Cómo es esa relación? ¿No? ¿Cómo debería ser? ¿O qué hace un maestro? ¿Qué haces vos como maestra con tus alumnos, con tus pacientes, con tus discípulos? Pues, bueno, yo no me siento maestra, o sea, para empezar, no me siento maestra así en este sentido tan ontológico de la palabra, ¿no? Y a la vez sí que concibo que todos somos maestros de otras personas en la medida en que acompañamos y ayudamos a poner luz en una parte del camino a esas personas, ¿no? En algo en que nosotros vamos un poco más avanzados. Y ahí es muy bonita una expresión que yo la recojo de Mónica Caballé, pero no sé si a su vez ella la recoge de Kant, no estoy segura. Pero bueno, una expresión que se ha utilizado históricamente también de los hermanos mayores, ¿no? El maestro como ese hermano mayor que porque va por delante te va mostrando lo que sí, lo que no de algunas cosas y que nosotros como y los hermanos pequeños pues tratamos de imitar o de seguir aquello que nos inspira. Y del mismo modo pues un maestro es aquella persona o incluso aquella circunstancia en la que alguien o algo nos acompaña y pone luz en una parte del camino en la que nosotros vamos un poco más a tientas. Esa es una forma para mí bonita de ver que además es importante, ¿eh? Yo creo la figura de los maestros y el darnos cuenta, eso, que nosotros necesitamos personas que nos guíen y podremos a la vez guiar a otras personas en lo que nosotros llevamos de andadura. Y, y luego otra cosa también con esta cuestión de los maestros, es que claro, ahora se tiende mucho a ir a esta idea de, bueno, al maestro interior, pues ya está. Y bueno, igual que creo que hay que cuidarse de no caer en la idealización y la sublimación del maestro, como igual culturalmente, por ejemplo, en India esto ha sido y es muy así, ¿no? El maestro como Dios, como una figura de Dios en la tierra, de hecho. Creo que tiene su parte muy positiva y que es lo que pretende la tradición de fomentar el amor en nosotros y a través de entregarnos a esa persona plenamente. Creo que tiene el contra a veces de que puede haber una cierta ceguera y dar permiso para cosas que son un abuso igual de poder en algunos casos, desgraciadamente. Y a la contra, en el otro extremo estaría, ¿no? Como en Occidente igual ha circulado tantísimo esta idea de no necesitamos maestros. Y creo que eso tampoco es verdad, que hay que... Por eso digo que me gusta esta expresión de hermanos mayores, que creo que recoge lo bueno de cada una, lo bueno de quienes te aportan luz en el camino, que eso en India, la palabra guru, etimológicamente suele relacionarse simbólicamente, porque las palabras literalmente no significan eso, las sílabas, pero simbólicamente se dice que gu es la oscuridad y ru es el que disipa la oscuridad. Y por lo tanto el guru, el maestro, es quien disipa la oscuridad. Entonces yo creo que esa idea de los hermanos mayores toma esa parte de, oye, quien nos puede ayudar a disipar la oscuridad y a la vez nos recuerda que se hace desde un lugar de igualdad, de reconocimiento humano de uno con el otro. Entonces,
Bueno, no sé si te respondo ahí, pero No, es, sí, 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 me estás respondiendo perfectamente. Estaba es todo pensando, un temazo ahora este, ¿cómo? y todo un temazo este de la figura del maestro, ¿eh? Por todo lo que tiene de inspirador y también por todo lo que han habido abusos históricamente en Occidente, en Oriente, de esa figura, como ha ocurrido con Sí. tantas cosas. Como mucho. En realidad, lo interesante de poder reflexionar y aprender, ¿no? Y escuchar, y digamos, intentar volver al corazón de las cosas, como cuando uno quiere volver al corazón de las palabras, es quitar justamente la oscuridad, ¿no? Quitar los velos de todo lo que se fue tergiversando en el camino, la confusión que se crea al irse, ¿no? De lo que era en el origen, o lo que es en el origen la función de un maestro, como vos decís, de esa relación, que es una relación de pares, pero que también de alguna manera te dispara una mirada de confianza, ¿no? De confianza en ti. Pero no es tu maestro interior, es a través del otro que tienes confianza en ti, en el sentido de que como que te llevan de la mano, ¿no? No hay castigo, no hay esta cosa eh, que también fue como históricamente, y no sé si tiene que ver con las religiones o con más que con las religiones, con el uso que se hizo de la palabra, de la, de la religión para punish, ¿no? Para castigar. Pero el sentido del hermano mayor es un poco eso, ¿no? Es como obligarte de la mano, no obligarte. Como hacían los griegos, o sea, no sé, yo porque tengo como la imagen idealizada de un círculo de gente ahí hablando, intercambiando pensamientos, ideas, ¿no? Diálogos, reflexiones, y, y el maestro tirando puntitas de por aquí podés seguir pensando, más que esto es lo que tenés que pensar. Claro, sí, bueno, y además has señalado algo que para mí es fundamental también, y es esta cosa de que el maestro externo al final no deja de ser quien te devuelve la luz que ya hay en ti, quien de algún modo te dice eso ya está en ti, eso que estás buscando está en ti, y te lo recuerda una y otra vez. Por lo tanto, sí que apela a ese maestro interior. El peligro es cuando nos vamos solo al maestro interior sin querer contrastar fuera. Con un maestro físico, ya digo, a veces las circunstancias. Hay esta frase, yo suelo decirlo esto porque, bueno, para mí fue un cambio de chip, ¿eh? Cuando me vino esta idea, ¿no? Cuando me llegó esta idea, porque se suele decir esto de que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado, entonces el maestro aparece. Y, y a mí esto me viene como decir, claro, aparece porque si hay alguien que está dispuesto a aprender, aprende de cualquier cosa y cualquier cosa se convierte en maestro. ¿Cómo no va a aparecer entonces algo que sea maestro o alguien que sea maestro? Si yo estoy dispuesta a aprender, es decir, si mi anhelo por ver y mi disposición a ver es sincera y es grande, eh, pues, pues es que voy a aprender de todas las situaciones, voy a Temer, aprender claro. de cualquiera que me encuentre por la calle y me cruce y cualquier cosa me va a servir para ver. Y Y, por otro lado, ese ser humano que es el maestro tampoco está haciendo una selección, o sea, no hay selección. no, cuando Como, aparece, aparece también ayer, ¿eh? aparece la Sí, relación, aparece el vínculo entre lo que es maestro y lo que es expresado, y lo que es enseñado y lo que es aprendido, ¿no? Es un vínculo eso. sí, sí, y Muy lindo. aparece pues como casi todas las cosas en la vida, ¿no? En las que nosotros lo único que podemos hacer es disponernos, hacer todo lo que está en nuestra mano para disponernos y luego ya que llegue lo que tenga que llegar. Es decir, una vez ya ponemos lo que está en nuestras manos, nuestra disposición y nuestra querer ver y hacer lo que podemos para ir avanzando en el camino, luego ya hay un punto de gracia, diría yo, que es lo que, sí, lo que se ha llamado gracia.
Que esto a mí me acuerdo que Precioso. me impactaba mucho cuando lo leía en los primeros textos, en la primera vez que leía la Katha Upanishad y había un trozo que decía, porque esto no se revela por mucho estudiar ni por mucho pensarlo, esto solo se revela a aquellos a La quien él verdad. elige. Y yo pensaba, ¿cómo? Me parecía horrible. Decía, no, yo no voy a ser elegida, sí, yo quiero ser una elegida. Pero no, claro, no es eso, no es una cuestión de elección, de como tú decías, ¿no? De que hay alguien que va eligiendo, venga, a ti sí, a ti no, sino una cuestión de disposición, de querer ver y luego de dejarse, en este sentido, cuando uno ha puesto todo lo que estaba en sus manos, dejarse llevar por la vida misma, ¿no? Por la vida en mayúsculas, por esa conciencia al final que está ahí permeándolo todo, ¿no? Que está ahí sosteniéndolo todo en realidad. Sí, Mm, atravesándolo todo, ¿no? A mí me llamó la mm. atención, me voy a poner mis gafas para ver. Ahí decías en tu biografía que haces acompañamiento filosófico de enfoque eh, Sapiencial. sapiencial. Mm. Sí, me encanta. Contame. ¿Por qué elegiste la palabra sapiencial? Sí, bueno, la palabra sapiencial es el término con el que Mónica Caballé, que es mi profesora, mi maestra en este sentido, en este tramo del camino y con esto que tiene Camino. que ver con acompañar a través de la filosofía, eligió este término de sapiencial que hace referencia a la sabiduría porque em, parte de unos presupuestos mínimos en los que se presupone mm, que cuando actuamos, digamos, en detrimento de nuestro ser o en cosas que nos generan sufrimiento es por ignorancia. Y parte igual también de esa intuición de que hay una conciencia que nos sostiene, de que hay una sabiduría de vida. Esto ella muchas veces apela al conatus de Spinoza, que Spinoza hablaba del conatus como, utilizaba esta palabra para referirse a una especie de impulso de la vida por la vida, en la que toda persona nace con un impulso interno de la vida a desplegarse plenamente en ella. En cada uno de nosotros hay ese impulso del ser por ser plenamente, por desplegarse en su mejor versión, podríamos decir. Y todo lo que va en contra de esto es porque estamos confundidos en algo. Entonces, ese es un presupuesto de este enfoque, que en otros enfoques de acompañamiento filosófico igual no está. Hay otros enfoques que van más simplemente desde la mayéutica esta del solo preguntar y solo a través de preguntarle al otro y más como con un desarrollo un poco igual más, desde mi punto de vista, más mental. Y aquí hay mucho de conectar con lo intuitivo y con lo sentido, compararse a observar cómo lo siento internamente. Eso Mm. que digo. Y bueno, Ese pulso de los que hablan, ¿no? Los textos tradicionales en las Upanishads y justo estábamos comentando antes de empezar el Yoga Singh, el Pandakarika también, y Pratya Vinya Hridayam, que hablan como de este impulso, que eso también impregnó todo el pensamiento filosófico de Schopenhauer y a partir de Schopenhauer de varios otros filósofos europeos, ¿no? De la época, pero sí que es bonito porque ese impulso vital es intuitivo, es como el claro, instinto puesto, ¿no? El will to live, como dicen, ¿no? La voluntad de vida, que pulsa. claro, es que es recoger esas perlas que hay comunes y lo que hay de común en distintas culturas, distintas tradiciones, tiene que ver con una sabiduría profunda. En la tradición religiosa, el misticismo ha apuntado también hacia esa misma realidad con otro lenguaje. Y igual, ¿no? En la mística de distintas tradiciones, de distintas religiones,
se encuentran esa perla de verdad. Es como que ahí coinciden, ¿no? En lo que la religión se pelea y discute y no, esto es así, esto es asá, y este es el Dios verdadero o aquel otro. La mística es esa experiencia en la que se accede, hay toma de contacto con el misterio. Y en esa toma de conciencia del misterio hay apertura, hay diálogo y hay un reconocimiento de lo sapiencial de las distintas culturas, distintas tradiciones que nos están diciendo lo mismo, apuntando a la misma verdad con un lenguaje distinto simplemente. Claro. Y es importante poder recuperar eso como este acompañamiento filosófico tiene que ver con acompañar a las personas en su crecimiento. Crecimiento, es una forma de decirlo que se usa mucho esto del crecimiento personal, pero en realidad uno se para a mirar y dice crecer. ¿Qué queremos decir con crecer? Hay que crecer. Creo que no es tanto una cuestión de crecer como muchas veces de decrecer y de ir hacia adentro y de reposar, y desde ahí nace ese impulso de vivir plenamente. Entonces, bueno, pues el acompañamiento filosófico busca facilitar eso a las personas, ese camino de autoindagación a través del diálogo, a través de ayudar a ver qué creencias, que tú antes apuntabas un poquito a eso, decías esto de los velos que nos confunden y que es lo que hay que ir eliminando. Y eso es lo que hacemos con el acompañamiento filosófico, es ir viendo qué velos estoy poniendo sobre esa realidad que soy. Es decir, yo ya soy plena, ya soy plenamente. Claro, ahí hay un punto interesante, lo que acabas de decir, el tema de partir de la hipótesis, si nos ponemos en mente científica, se parte de la hipótesis casi comprobada de que ya estás completo, o ya estás entera, o sea, no es abordarte desde el trauma o abordarte desde los acontecimientos que pudieron haberte ocurrido en el embarazo, durante tu vida, durante el proceso de tu vida, como lo aborda a lo mejor muchas corrientes de psicología, sino abordar el ser, quitar, o sea, cuando no sé, a lo mejor me equivoco, me gustaría que me corrijas, pero el punto rico de la filosofía como herramienta de autoindagación es que se parte de un ser, o sea, hay un ser ahí, ¿no? Somos un ser humano, en esta forma humana que está completo ahí, y se ilumina ese ser, no es que se iluminan y se quitan las capas solamente, sino que vos estás todo el tiempo, esa columna vertebral, ¿no? Ese fundamento está muy presente en la indagación filosófica desde mi punto de vista. Si me equivoco, decime, pero... Claro, para mí lo está, y para mí eso forma parte de ese enfoque sapiencial, la intuición de que la vida en sí ya vale, de que el ser en sí tiene valía por sí mismo. Ahora bien, en el proceso de acompañar, aunque esa intuición está en la base, en mi caso, por ejemplo, pues de mí, que soy el que acompaña, es decir, en la base del acompañante o de muchos de los acompañantes, no se le presupone al que es acompañado que tenga esa concepción. Entonces, ni se va a intentar que llegue a eso sí o sí, sino que... Pero entonces, o sea, quiero decir con esto, a ver si me explico. Sí. Porque a veces tiene su peligro el querer ir directamente a pensar yo soy un ser de luz, yo soy la conciencia plena, querer ir directamente a eso sin primero ver todo lo que está tapando ese ser, esa luz, corre el peligro de convertirse solo en una proyección mental, en una mera idealización y además autoimposición de esa idealización. En mi yo ideal yo ya tengo que ser pleno, entonces yo no debo de llorar o yo no debo de enfadarme, entramos ya en los yo debería y no debería porque yo me han dicho, ¿no? Y yo sé que soy esto. Y entonces ahí hay que ir con cuidado. Fíjate que incluso en los textos en las Upanishads
aparece ese neti, ¿no? No soy esto, no soy esto, que es un proceso Sí, primero de eliminar lo que no es, para luego lo que es el misterio no sabemos qué es. Entonces, sea lo que sea que queda, cuando hemos quitado todas las capas de lo que no somos en verdad, de lo que es falso, entonces eso será el ser. Pero claro, todo lo que ahora imaginemos, definamos desde nuestra ignorancia, con todas nuestras capas, que es ese ser, no va a ser más que más capas. Entonces, el acompañamiento filosófico a mí me recuerda un poquito, salvando las distancias, pero ese neti es ir quitando capas, es ir sí. viendo lo que hay de falso para luego que nos encontremos con lo que nos encontremos. Y ahí cada uno lo traducirá a su lenguaje. Y el mío sí que es muy afín a lo que tú has comentado. El mío es de sentir que es que ya soy esa plenitud de ser y que cuando descanso en eso siento y tengo la experiencia eh, de saber que está todo bien, que todo está pleno, que todo está hecho ya. Eh, pero bueno, Sí, pero te habrá quien lo entiendo. haga de otra forma. Entiendo lo de la, bueno, esto que dice Montse, para los que no saben, la de Neti Neti, también se parece, esto no es, esto no es, ¿no? Es como ir descartando. En la filosofía budista tibetana existe una práctica que se llama Thought Practice, la práctica del Thought, que nosotros, por ejemplo, la hacemos en el sentido de ir iluminando, ir quitando los velos o aquello que nos oscurece el camino, ¿no? Como el camino del maestro. Entonces, es como una cosa que uno hace consigo, ¿no? Muy honestamente. Y no se trata solamente, cuando uno dice quitar lo que no sirve o quitar lo que no es, piensa que, bueno, yo digo, bueno, no, eso yo no soy argentina, yo no soy, eso me quito las identificaciones y ya está, pero en realidad es más que quitárselo, es preguntárselo, ¿no? Es como, ¿esto soy? ¿Esto soy? O sea, la pregunta es una pregunta en positivo en realidad, no es una pregunta en negativo, no es una pregunta esto no soy y me lo descarto. Es un proceso, ahí está lo que vos decís, ¿no? El acompañamiento que también el acompañamiento, en este caso filosófico, te ayuda a revelar por lo menos la pregunta, porque a veces uno no sabe qué preguntarse, ¿no? Sí, sí, esto es un punto muy importante, yo creo, ¿no? Como ese quitar velos pasa por preguntarse y preguntarse de verdad, es decir, honestamente, ¿esto es así de verdad? Y de hecho esa es una de las preguntas que más frecuentemente vamos a utilizar en el proceso de acompañamiento. Esa creencia, nosotros lo que en el proceso lo que hacemos normalmente es ir averiguando qué creencias, qué pensamientos hay detrás de una determinada forma de actuar que me está limitando, que me está dañando, que va en detrimento de ese despliegue pleno de mi ser. Y entonces, una vez hemos detectado qué creencias hay instaladas, que son inconscientes, muchas de ellas inicialmente, la mayoría, de ahí que eso esté funcionando aunque no queramos. Entonces, una vez las detectamos, esas creencias, viene este cuestionamiento que tú dices. ¿Es eso verdad? ¿Es absolutamente cierto? ¿Qué me está aportando pensar eso en mi vida? Y cuando te vas dando cuenta, dices, pues es que es verdad. Es que esta idea loca de que cuando, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando si el otro rechaza algo que le ofrezco, me está rechazando a mí, eso, por ejemplo, es una creencia. eh, Cito una entre tantas yo que me he trabajado en el proceso de asesoramiento filosófico, que claro, te paras a ver y dices, ostras, eso no es verdad, ¿Por qué? pero estoy funcionando así muchas veces. Sí, Y muchas veces cuando el otro me rechaza algo que le ofrezco, yo lo estoy viviendo como algo personal, como si me estuviese rechazando a mí. Y eso es porque de fondo estaba haciendo esta falsa asociación. Ya nada más verlo, ya le quita un montón de peso.
Y claro, cuando vuelve a aparecer, porque a veces el automático sigue apareciendo un tiempo, pero ya uno se ha ido dando cuenta y cuando aparece ya lo detecta. Ah, mira, ya me está saliendo esto que yo ya he visto que esto no es verdad, no es así. Y entonces eso nos permite ir reconociendo la parte de luz. Además que hay un trabajo luego también de transformación. Esas creencias Claro. limitadas, transformarlas en perlas de sabiduría, ¿no? Cuando me coloco en el yo más profundo, en el yo más lúcido, desde ahí es como, en el fondo es un autodiálogo, con uno mismo, pero guiado con la ayuda externa del filósofo, del asesor. Pero es un diálogo con uno mismo de eh, esto que yo, cuando yo llego a ese espacio de mayor conexión, de yo profundo, esto que yo me estaba contando, ¿cómo lo veo ahora desde mi yo lúcido? ¿Y qué le diría a esa parte no lúcida? Y desde lo que mi yo profundo y lúcido le dice a esa parte más confusa, se instala ahí una forma de conocimiento que ha surgido de uno mismo, que es una forma de conocimiento genuina que surge de la propia comprensión. Y que además se reinventa y se actualiza en la vida, ¿no? Porque uno piensa, me voy a hacer un curso de 10 sesiones y se termina, y en realidad hay algo que se profundiza, ¿no? Que yo creo que se profundiza y a la vez se expande en la autoindagación y en las posibilidades de la pregunta, como porque no es que uno accede a la verdad absoluta, sino que uno accede a ese lugar auténtico y que puede ser más auténtico aún, ¿no? Como hay algo en la autenticidad que se va hilando finito, finito, al final, ¿no? O se va rizando el rizo, como dicen, de una manera muy amorosa también, pero se expande la conciencia desde ahí, que sigue expandiendo, no es que yo me llegué a una conclusión de verdad, o vos pensás que se concluye algo. No, no, claro, efectivamente, como tú estás diciendo, ¿no? Es que creo que la verdad es dinámica en sí. Y entonces acceder a la verdad es acceder o sea, como a ese corazón de la vida que desde un lugar de silencio y de quietud emerge algo que es dinámico de por sí y que por lo tanto pues uno siempre va a estar en el camino de irse viendo paso a paso, día a día, porque es que es inevitable en la relación Uy, de colocarnos en el lugar del observador. claro. Uy, me dice esto, no sé si me oyes bien, ¿se me ve bien? No, o sea, la última partecita, justo un segundo antes de colocarnos en el lugar del observador, se cortó, pero un instantecito. Ah, es que me decía Eh, esto que tenía la conexión débil, ahora lo he visto. Bueno, pues eso, es como al final lo que te va enseñando, te va dando el saber colocarte en ese lugar de observador. Entonces, bueno, el proceso puede ser de 10 sesiones, puede ser un año, 2 años, pero tampoco se alarga tanto. Nuestra intención claro. no es alargarlo en el tiempo, sino, eh, pues eso, aprender a colocarse en ese lugar del yo profundo, del yo auténtico, desde el cual uno mismo luego puede autoacompañarse también y al igual esporádicamente decir, oye, hacemos un diálogo para alguna cosa que ando mal liada, pero ya al igual como algo esporádico. Precioso, precioso camino. Monse, antes de terminar, porque nosotros podemos estar acá, yo te dije que íbamos a hablar media hora, pero esta está, esta es nuestra charla. Eh, eh, por supuesto, en honor, honro todo tu recorrido. Y yo te conocí como profe de sánscrito, busqué, la googleé directamente y la encontré. Y la verdad es que a mí me iluminó mucho mi camino del aprender de tu mano, ¿no? O sea, tanto gramaticalmente como ir descubriendo. O sea, ese descubrir el sánscrito, eh,
para mí sigue siendo una herramienta muy importante en mi vida. Entonces, yo querría saber por qué te acercaste al sánscrito y de qué efecto tuvo en vos, aunque sea el efecto de poder leer un texto, que ojalá ya llegue yo a ese momento, de leer un texto tradicional en sánscrito, ¿no? En Devanagari, leído ahí. Pero ¿qué fue? ¿Qué te trajo esta lengua y qué es para vos, ¿no? Si es solamente una lengua o es un shastra, ¿no? Una ciencia completa. Hablemos de sánscrito. Pues lo que me llevó, pues de nuevo, como te decía, es de estas cosas que cuando miro con retrospectiva y tengo que contar, digo, pues me llevó, pues algo me llevó ahí, porque yo había terminado la carrera y entonces estaba, pues eso, no sabía muy bien si estudiar budismo, dónde podía, y fui a preguntarle a Raymond Panikar, que entonces todavía vivía y estaba allí en Tabartet, y yo como vivía en... Y él me dijo, ah, pues mira, acaba de volver Óscar Pujol de la India, que ha estado 16 años allí en Benares y es profesor de sánscrito y contáctalo a él porque al igual él te puede orientar. Y entonces él estaba dando entonces clases en Casa Asia y yo tal cual vi que daba los cursos, estaba ya terminando el primer año de sánscrito en Casa Asia, faltaban 3 meses para terminar el curso y yo le dije, yo quiero apuntarme, y me dijo, ya, pero tendrás que pagar el curso entero, te has perdido lo demás, dije, da igual, yo me apunto como si hubiese hecho el curso entero, me voy a poner al día. Y me dijo, a ver, si quieres puedes porque vamos muy lentamente, porque aquí hay muchos perfiles distintos de personas. Y efectivamente, como yo salía de la universidad y salía con todo el empuje de tener pues 24 añitos que tendría, eh, pues me puse al día enseguida, vaya, en nada, pues me recuperé lo que habían visto hasta entonces y me apasionó. Y yo entonces me acerqué a él, pues ya te digo, porque en principio para que me orientase, pero como él daba sánscrito, me vi estudiando sánscrito, me apasionó luego el estudio del sánscrito, me encantó, no sé, hubo algo que me... Entonces yo Inicial. racionalmente, sí, algo que bueno, sí, que disfrutaba haciendo la caligrafía, me vi estudiando la gramática y me gustaba estudiar la gramática también. Y, y nada, yo, claro, yo racionalmente me decía, bueno, esto me servirá para luego poder acceder a los textos, efectivamente, ¿no? Esa era mi finalidad. Pero aún así, pues me vi como dedicándole mucho más al sánscrito de lo que hubiese pensado. Y también he de decir que fue a partir de ahí cuando pude conocer a algún swami de la tradición. Es decir, fue ahí cuando mi rumbo cambió hacia el hinduismo y ya me entregué a los Upanishads. Cuando conocí las Upanishads, para mí ese fue la gran revelación para mí, esas enseñanzas. Es un swami para la gente que no sabe. Ah, claro, un swami es un renunciante. Bueno, swami se utiliza como para mostrar respeto con muchas personas, incluso personas mayores, pero bueno, lo más a lo que yo me refería son renunciantes en la tradición de la Advaita Vedanta en las que yo conocí. Y bueno, pues un swami es un término de respeto a estos renunciantes, ¿eh? Que se dedican a la vida como de monje, digamos, ¿eh? A la vida Claro. Monse, ¿y hay algo que vos sientas que te ha cambiado tu forma o que te ha ayudado a transformar, no cambiar radicalmente, pero a transformar tu forma de pensar el estudio del sánscrito? Para mí lo tiene, pero yo lo pregunto para ver si me pasa a mí o le pasa a todo el mundo que estudia el sánscrito. Sí, es que claro, con una lengua siempre es inevitable, yo creo, porque una lengua siempre te plantea cosas estructurales que tiene, es decir, al final una lengua refleja una realidad o trata de comunicar una realidad. Entonces es inevitable, ¿no? Y todo este tema de los casos en la gramática, en el sánscrito, ¿no? Como la palabra, según la terminación, te está indicando si se trata de quien hace la acción o en el lugar donde se hace, toda esa forma de construir el lenguaje, pues
pues por supuesto que sí que me ha hecho moldear también a la hora de percibir formas de realidad, o sea, formas de realidad, lo que se hace a través de algo, ¿no? Gracias a alguien, eso es un instrumental en sánscrito, ¿no? Sí. Entonces, sí, claro, eso es inevitable, yo creo, en las lenguas. Lo que pasa que luego yo, esto, así una transformación profunda como tal, la reconozco más por la filosofía, pero es que también cuando voy a la filosofía, gracias al sánscrito, puedo reconocer un montón de matices que si no conociese la lengua sánscrita no se me escaparían totalmente. Es puramente Y verdad. Bueno, Monse, quiero terminar agradeciéndote muchísimo tu tiempo. Ya sabes que me quedaría hablando horas y escuchándote horas, realmente en serio. O sea, es de ese tipo de conversaciones que tienen tanto sentido. Y me voy a quedar con una frase que dijiste que era la intuición de que la vida vale, que la quiero traer ahí como anclaje para esta semana del yoga, que en realidad es una excusa, ¿no? Es una excusa para juntarnos, para reflexionar sobre cómo somos, qué estamos haciendo, cómo nos juntamos, cómo nos vamos, cómo venimos. Entonces, esto de la posibilidad de recuperar la intuición de que la vida vale, me pareció algo muy bonito entre todo lo bonito que dijiste. Y te voy a regalar, y les voy a regalar a todos un mantra que a mí me enseñó Monte a recitarlo antes de dar nuestras clases, nuestras sesiones online, cantábamos esto con mucha honra. no. Muchas Gracias, gracias, Monse. Melania. Nos estamos viendo prontito y nos recuperamos. Gracias. Fue un gustazo compartir este ratito. Mil gracias. Gracias a Nos vos. vemos. Chao, chao. Chao.